15 al 18. Ajá, Juan 15 al 18. ¿Quién gusta leerlo? Juan 1. Ajá, Juan Juan capítulo dio 1. testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Vamos a orar. Tenemos nuestra cabeza. Bendito Dios y amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor. La gracia, Señor, que nos das de estar hoy aquí reunidos, Señor, para venir a estudiar tu bendita palabra, Señor. Padre, nos gozamos, Señor, porque tú haces todas las cosas, Señor. Tú tomaste control del viento, Señor, tú hiciste todo. Padre, y te damos la gloria y la honra y la alabanza a ti, Señor. Padre, te pedimos por este lugar, te amamos, Señor, porque muy pronto, Señor, la obra que se está haciendo aquí de levantar esta célula, Señor, clamamos para que muchos puedan venir a los pies de Cristo, Señor, y conocerte como Señor y Salvador. Padre, te pedimos que Cristo sea exaltado en este lugar y que al Padre, al estudiar esta porción de la palabra que vamos a ver el día de hoy, Señor, que el nombre de Cristo sea glorificado en nuestras vidas, Señor. Danos ese alimento espiritual para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Él, Señor. Y permítenos, Señor, cada día tener un gozo más grande, más sublime, Señor, hacia ti, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Te amamos, te adoramos, Señor, y te glorificamos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces, nosotros iniciamos con el versículo 15, ¿verdad? Juan dio testimonio, ¿verdad? Y dice, y clamó, ¿verdad? Y ahí hay algo importante ahí que aparentemente, si nosotros nada más lo leemos, ¿verdad? El tiempo clamó está en un tiempo perfecto en el griego, ¿sí? Un tiempo perfecto con un sentido presente. ¿Qué quiere decir esto? Que está continuamente hablando, ¿sí? A pesar de que cuando Juan ya está escribiendo esto, ¿verdad? El Evangelio, Juan el Bautista tenía añísimos que había muerto, ¿sí? Años, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que Juan escribe y clamó, no en un sentido pasado, él lo está hablando en un sentido presente, que hasta la fecha se seguía oyendo las palabras de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Por qué? ¿En qué sentido se seguía oyendo? Me hace recordar mucho en dos cosas. Una, como la sangre de Abel, ¿verdad? Cuando Caín mató a Abel, ¿verdad? Dios que dijo, su sangre clama, ¿verdad? Claro, su sangre está clamando ante mí. ¿Qué has hecho, Caín? ¿Sí? Y nosotros podemos ver entonces que el testimonio de Juan, aún después de muerto, seguía clamando al pueblo de Israel, ¿verdad? Y seguía diciéndoles que el Mesías era Cristo Jesús. ¿Sí? Y dos, por los escritos, por todo lo que se había escrito de Juan, los discípulos de Juan mismo, ¿verdad? Lo que estaban pregonando ellos, y los escritos de los apóstoles y de la gente aledaña a ellos, de lo que estaban hablando de Juan. Entonces Juan seguía hablando aún después de muerto. Amén. Entre ellos podemos encontrar a Marcos y Lucas, ¿verdad? Que también escribieron acerca de Juan, ¿verdad? Y nosotros podemos ver el testimonio de Juan. Es muy importante, como veíamos en la mañana, en el anexo, ¿verdad? Dios deja bien claro y Dios dejó varios testimonios de que Cristo, en verdad, es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, ¿verdad? Dejó ese testimonio. Por eso iniciamos también el versículo 15, con lo que inicia también el versículo 19, ¿verdad? Juan dio testimonio. Juan dio testimonio. Un testimonio vivo, claro, ¿sí? Y luego dice Juan, ¿verdad? Y clamó diciendo, este es de quien yo decía. ¿Sí? Ahí, otra parte importante que hay que ver es. Donde va es. Ahí está en un modo imperfecto el verbo. Y hubiera sido mejor traducido era. ¿Sí? Este era de quien yo decía. ¿Por qué era? ¿Se acuerdan cuando vimos Juan 1.1?
Era el verbo, Era, ¿verdad? Que indicaba que, les dije, una continuidad, ¿sí? Un pasado con continuidad, o sea, una preexistencia eterna. Entonces nosotros podemos saber cuando aquí Juan está clamando, en realidad Juan está diciendo, este era de quien yo decía. Hablando de lo mismo, una continuidad pasada, una preexistencia pasada desde un inicio, ¿verdad? Vayamos por favor a a Lucas capítulo 1, versículo 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril. Ahí está, ¿verdad? 1:36. 1:36. ¿Por qué citamos esta parte? Porque Juan dice, ¿verdad? Este era de quien yo decía, el que es, ¿cómo dice? El que es después de mí, era antes de mí, porque era primero que yo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí, Juan era 6 meses mayor en edad humana que Jesucristo. ¿Sí? 6 meses, ¿sí? más grande, de más edad que Cristo mismo, ¿sí? Marcos capítulo 1, versículo 4 al 9. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comía langostas y miel silvestre. Predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Ahí está, ¿verdad? Entonces, el que venía detrás de Juan el Bautista, ¿verdad? Era primero. Humanamente venía detrás, pero divinamente él era antes, ¿no? Mucho antes, ¿sí? Él era eterno, ¿sí? Sin tener. El que venía atrás fue colocado delante, ¿por qué? Porque tenía todos los derechos de antigüedad, ¿verdad? Como en un trabajo, ¿sí? El que tiene la antigüedad normalmente es el que asciende, ¿no? Entonces, el que venía atrás fue puesto adelante. ¿Por qué? Porque tenía los derechos de antigüedad, como dice Marcos 1:7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Entonces nosotros podemos ver, ¿sí? Humanamente Jesús venía atrás, pero divinamente Él era primero, ¿verdad? Él era primero sobre todas las cosas. Y entonces Juan va disminuyendo y Jesús va aumentando en su ministerio, ¿sí? Va viendo un bajar y un subir de ¿verdad? Y nosotros vamos a ver la vida de Juan, que debe de ser una vida igual que la de cada uno de nosotros. Juan no tenía competencia con el Señor Jesús. Juan, a pesar de que tenía un ministerio muy fuerte, ¿verdad? Multitudes venían a oírlo, a escucharlo. Juan no tuvo ningún problema en decir que Jesús era mayor que él, ¿verdad? Que él tenía que menguar, que Juan el Bautista tenía que menguar para que él creciera, ¿verdad? Que siguieran a Jesús, ¿verdad? Que siguieran a Jesús, ¿sí? Y señalarlo como el verdadero Cordero y negar él todo atributo hacia él, ¿verdad? Porque varias veces nosotros vemos hoy en la mañana, por ejemplo, que veíamos, ¿verdad? Cómo querían: eres tú el Mesías, eres tú el profeta, eres tú Elías, ¿verdad? Y no, Juan negó todo eso. ¿Por qué? Porque Juan lo que quería era que cuando Cristo viniera, encontrara el camino preparado, ¿verdad? Para que él pudiera transitar libremente por ahí. Esa era la labor de Juan. Y a la vez, esa es nuestra labor también. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que hacer al predicar es
Anunciar a Cristo, no a nosotros, ¿verdad? Debemos de evitar mostrarnos nosotros en la predicación. Al que tenemos que anunciar es a Cristo Jesús. Que Cristo, ¿verdad?, se vaya viendo cada día más en nuestras vidas, tanto en nuestra forma de vivir como en nuestra predicación, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, no me propuse a saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado, ¿verdad? A este nivel tenemos que empezar a crecer cada uno, ¿verdad? Y ir creciendo, de tal manera que Él crezca, pero nosotros vayamos menguando, ¿sí? Luego, Juan dice, el que era después de mí, ¿cómo dice? Por favor, me lo lean porque... ¿Lees? ¿El No, el 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Así es, ¿verdad? Entonces, la primera y la tercera preposición que está ahí poniendo Juan, ¿verdad?, se refieren al tiempo, ¿sí? Después de y primero que, se refieren al tiempo. Y la otra, antes de, se refiere muy probablemente a la importancia o dignidad, ¿verdad? O dignidad del verbo, ¿sí? El que viene antes de mí es después de mí, porque era primero que yo, ¿verdad? A diferencia de muchos seguidores, Juan el Bautista reconoció que él era ya un subordinado, ¿verdad? Y lo aceptó alegremente. ¿Sí? Recordemos cuando los discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad?, le dijeron, mira, el que tú señalaste está bautizando ya más que tú, ¿verdad? ¿Y qué dijo Juan el Bautista? ¿Se celó? No, ¿verdad? ¿Qué dijo? No. Dice que el amigo se goza oír la voz del esposo, ¿verdad? Del novio, ¿verdad? Se goza al oír la voz del novio. ¿Sí? Juan el Bautista tenía eso bien claro, él tenía bien clara su misión, ¿verdad? A lo que Dios lo había enviado, a preparar el camino del Señor. Hacia cada uno de nosotros Dios nos ha enviado a preparar este camino para el Señor, para que la gente pueda conocer a Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cómo lo preparamos? Tenemos que ser igual que Juan, con vida y palabra, con testimonio y palabra. ¿Sí? Juan nos da mucho ejemplo de eso, Juan el Bautista, testimonio y palabra, ¿verdad? Luego pasamos al versículo 16, que dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Por 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo está habitando toda la plenitud de la deidad. Dice Juan, porque de su plenitud, de él, es que nosotros tomamos, ¿verdad? Él es la fuente. Y nosotros, como un sediento, tomamos de esa fuente. Tomamos de esa plenitud de él. ¿Sí? Él es la plenitud de todas las cosas en el ser divino. De ahí nosotros podemos tomar esa vida que salta para vida eterna, esa vida que hay gozo, que hay paz, todo lo tomamos de él, porque de su plenitud, ¿verdad?, estamos tomando cada uno de nosotros, ¿sí? Pablo al escribir en Colosenses 2:9, que dice, ¿verdad?, que nosotros tomamos de su... Por favor, repítame Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí está, ¿verdad? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia. Y de él, nosotros como cuerpo, somos participantes, como dice Pedro, ¿verdad? Que hablamos, participantes de la naturaleza divina, pero es a través de él. No nos volvemos divinos, participamos de esa naturaleza al estar conectados a la cabeza, como un cuerpo, ¿sí?
Y es lo que aquí está diciendo Juan, de su plenitud tomamos todos. Y luego dice Juan, y gracia sobre gracia. Aquí da la alusión, hermanos, como a las olas del mar que vienen, ¿verdad? Y luego se va y viene otra ola y viene otra. ¿Y qué está pasando? Constantemente la playa está siendo, ¿verdad?, mojada por la ola, ¿sí? A eso se está refiriendo la gracia que el Señor nos da. Un día nos da gracia para vivir una dificultad, otro día nos da gracia para poder soportar una tentación, otro día nos da gracia para poder surfar un problema, otro día nos da gracia a causa de una angustia, otro día nos da gracia para poder tener un trabajo o algo con que sustentarnos. Y es gracia tras gracia, tras gracia, tras gracia. Eso es a lo que se está refiriendo aquí Juan, ¿verdad? Una fuente inagotable que está irrigando nuestras vidas día tras día, ¿verdad? Día tras día, ¿sí? Como dice Jeremías, ¿verdad? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, ¿verdad? Así es la gracia del Señor. Nunca decae y cada mañana Él nos da una nueva gracia, ¿verdad? Una nueva gracia para soportar lo que vendrá en ese día, en este momento. Él nos va a dar la gracia para poder soportar lo que venga. Tenemos que estar entendidos de esto, que Él nos da la gracia para hacerlo. Amén. Por eso el apóstol Pablo también en Colosenses, ¿verdad? Pablo dice, en Él estáis completos, sin que nada os falte. Estamos completos en Cristo Jesús. Desde el cristiano más nuevo que acaba de nacer de nuevo, hasta el cristiano que ya lleva años en el Evangelio, está completo en Cristo Jesús. Está completo, sin que nada os falte. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque de Él nosotros tomamos gracia tras gracia tras gracia. Y porque somos un solo cuerpo. Amén. 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 Leamos el versículo 17, por favor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Pero la ley por medio de Moisés fue dada. La ley moral y ceremonial fue dada por medio de Moisés. Pero aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Quién se la dio a Moisés? Directamente. La ley. Dios. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Dios? Pues sí, ¿no? Pues no. La ley, Dios se la dio a Moisés, pero por medio de ángeles. ¿Qué está diciendo, hermano? Sí, vayan al libro de Baruch. No, no es cierto. Al libro de no. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 53. 7. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Por quiénes recibieron la ley? 53. ¿Por quiénes recibieron la ley? Disposición de ángeles. Ah. Ahora vamos a Gálatas, como dijera por ahí la hermana José. ¡Acá! Gálatas 3:19. 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? No, ¿para qué sirve la ley? Es que esta es otra versión. Ah, Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. O sea, puro 19, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Si toda palabra dicha de los ángeles. ¿Qué palabra dijeron los ángeles?
¿Pero qué? Dígalo, hermana, dígalo. A mí que me lo explique, que no se supone que la ley fue dada cuando Moisés subió. Claro, pero... Bueno, de hecho, hay un texto que dice que el dedo de Dios escribió la ley. No, los 10 él escribió. mandamientos. Pero ¿quién se la entregó a Moisés? ¿Dios directamente? No, pues nadie la ley. La entregaron por medio de ángeles. Vamos, fíjense, eso es lo que creían los judíos, ¿eh? Eso es lo que creían los judíos. Inclusive vamos ahora al Salmo 68:7. Andar buscando ese me fue una cita. Salmo 68:7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando huiste por el desierto. ¿Hasta ahí? ¿Nomás el 7? 68:7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. ¿No? ¿No era ese? No. 68:7 sí es. Así dice algo del... Bueno, entonces ahí me equivoqué en esa cita, porque dice algo del monte Sinaí. A ver, 67:8. El que sigue, el 8. El 8. Tembló la tierra, también se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. ¿Ese? A ver, 67:8. A lo mejor invertí. No tiene. 67:8. No tiene, hermano. No tiene. No son 7. Bueno, por ahí entonces algo, una dislexia en mí. Pero dice ahí que en el monte Sinaí, ¿verdad? Estaban los ángeles también, en ese salmo. ¿Sí? En el monte Sinaí estaban esos ángeles. Se supone que hasta la corroboré, pero a lo mejor a la hora de anotarla. Bueno, Moisés testifica de esto también, de que los ángeles estuvieron ahí. Deuteronomio 33:2. ¿32? 33:2. 33. Dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir, desde esclareció y resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Ahí está, ¿verdad? Con la ley Vino entre 10 millares de de santos. santos. Él se está refiriendo a los ángeles, ¿verdad? En Hechos 7:38, vamos a Hechos 7:38. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con vuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Está, ¿verdad? Muy probablemente aquí en este Hechos 7:38 se está refiriendo al ángel de Jehová, ¿verdad? A Jesucristo mismo, ¿sí? Que es el que estaba hablando, ¿sí? Y entonces así podemos entender cuando dice la palabra de Dios que Moisés hablaba con Dios cara a cara, ¿verdad? Cara a cara, ¿sí? En Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahí está, ¿verdad? Entonces Moisés hablaba con Dios cara a cara, ¿verdad? Pero, ¿con quién hablaba realmente? Con el ángel de Jehová, ¿verdad? Con el ángel de Jehová. Pero esto es algo interesante, les digo. Y en los escritos judíos era lo que ellos decían. La ley había sido dada por medio de ángeles a Moisés. Moisés la recibió en sus manos por medio de los ángeles, ¿verdad? Dios la hizo, sí,
Pero la primera vez, ¿verdad?, que Dios la escribió con el dedo, pero se la entregó por medio de ángeles, ¿verdad? Y posteriormente, cuando Moisés rompe, pues también los ángeles intervienen ahí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver eso, y eso está autentificado ahí en la palabra de Dios, para que lo vean ustedes, ¿verdad? Que a veces no entendemos esas partes, ¿verdad? No analizamos todos los contextos, pero es eso, Dios utilizó intermediarios con Moisés, ¿verdad?, para entregar la ley. Y eso hace entonces más hincapié en lo que está diciendo Juan. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron directamente en la persona de Jesucristo. O sea, Moisés tuvo que recibir la ley, ¿verdad?, de ángeles, y él dársela al pueblo, ¿sí? Moisés solo fue un mediador que recibió a la vez mediante medios, ¿verdad?, la ley, pero la gracia y la verdad se presentaron directamente en una persona, sin intermediarios, ¿verdad? Y eso es lo que está exponiendo aquí Juan, de manera directa, de manera clara, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que la ley, ¿qué es la ley? ¿Para qué fue dada la ley, amados hermanos? ¿Qué carácter tenía la ley? Para que se conociese el pecado. En Gálatas dice también que para llevarnos a Cristo. A Cristo, sí, para... Okay, amén. Involucra todo eso, ¿verdad? Trae un carácter preparatorio para prepararnos, ¿verdad?, a la venida del Mesías. Vamos a Gálatas 3:24, por favor. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ahí está, ¿verdad? La ley fue ¿qué? Nuestro ayo. Ya les dije qué es ayo. A ver, ¿qué es ayo? Tutor. El tutor, ¿verdad? Nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Y una vez que Cristo ha venido, la ley, ¿verdad?, ya no tiene más. Ahora, yo sí quiero hacerles una pregunta. ¿La ley ya no sirve para nada para el cristiano? Sí, cómo no, para mí sí. ¿Para qué? Para redarguirme. Por ahí va, la ley no nos puede redarguir. Lo que nos redarguye es el Espíritu Santo, pero por ahí va lo que usted está diciendo. Sí tiene una función para el cristiano. Ya no tiene una función condenatoria, no nos puede condenar ya la ley, pero tiene una función, ¿verdad?, para guiarnos en nuestra vida de santificación. Nuestra vida de santificación. Ahí nosotros podemos ver qué tanto hemos avanzado o qué tanto hemos retrocedido, ¿verdad?, mediante ella. Esa es la ley para el cristiano hoy en día. Ya no tiene un carácter condenatorio, porque Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Sí? La ley entonces revelaba, y aquí vamos a ver, la bondad, la justicia y la santidad de Dios. Eso revelaba la ley, la bondad, la justicia y la santidad de Dios. Vamos a Romanos capítulo 7, versículos 7 y 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Romanos 7 y luego el 12. Romanos 7, 7 y luego 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así es, amén, ¿verdad? A la verdad la ley es santa y el mandamiento santo, justo Y bueno. y bueno. ¿Por qué el mandamiento es bueno, hermanos? No conocí el pecado por la ley. ¿Qué bondad podemos encontrar en el mandamiento? Dice el Salmo 17, ¿no? Los mandamientos de Jehová son justos, son rectos, porque nos dicen que, ¿cómo dice el Salmo?
Salmo qué? Ahí podría estar basado Son, Salmo 19. Tu respuesta. son juntos y rectos. ¿Sí? Salmo 19. Porque es bueno. Los cielos cuentan la gloria No, de más Dios. delante el 7, creo. 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahí va, ¿verdad? Tiene mucho que ver en eso. ¿En qué se plasma la bondad de Dios al darnos la ley? Precisamente en que la maldad no creciera tanto, ¿verdad? En que la maldad no creciera Sí, tanto. porque sin que la algunos ley restriquen. no se conoce el pecado, ¿no? Así es. Sin la ley, prácticamente. Si no hubiera ley, por ejemplo, vamos a hablar de leyes humanas. Si no hubiera ley humana, todo sería un caos. Caos. Lo que quisieran. Así es. Lo mismo sucedió con Dios. Dios nos dio la ley. En su bondad nos dio la ley ¿para qué? Para que en cierta forma no creciera el pecado. La ley no puede contener el pecado, pero sí puede ponerle toquecitos, ¿verdad? En ese sentido, y ver nosotros. Y es santa, ¿por qué es santa? Porque viene de un Dios santo y nos habla perfectamente lo que Dios aborrece, ¿verdad? Y es justa, ¿por qué? ¿Qué es justicia? ¿Qué es que se ajusta a la ley? Que no se carga ni de un lado ni del otro, ¿verdad? La ley es justa, exactamente, ¿verdad? La aplica como se debe de aplicar. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Por eso dicen que la justicia es ciega, ¿verdad? Porque no ves, bueno, no debiera de ver si tienes dinero o no tienes dinero, si eres rico o pobre, si... Segunda de Corintios 3:7. 3:7. Si el misterio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron quitar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Sí, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, ¿verdad? Si la ley fue dada con gloria, ¿verdad? Con cierta gloria. Monte Sinaí humeando, ¿verdad? Fuego. Dice, ¿verdad? ¿Qué más dice? ¿Cuánto más? Bueno, posteriormente los versículos, si leéramos los versículos por demás, la obra de Cristo, con más gloria, con más Más gloria. el espíritu vivifica. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces nosotros podemos ver esta maravilla, hermano, ¿verdad? Que la ley era santa, era justa, era buena. ¿Cuál fue el problema? Entonces, Nuestra pecaminosidad. nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa es el problema. La ley no. Por eso dice Pablo, si la ley pudiera vivificar, entonces Cristo no tendría razón de haber venido, pero la ley no puede vivificar, ¿verdad? Y eso es algo importante, hermanos. La ley tiene una restricción. La ley solo nos señala lo que es bueno y lo que es malo. Pero no puede hacer nada por nosotros para ayudarnos a hacer lo que es lo bueno o para detenernos, ¿sí? Por ejemplo, un semáforo te puede decir, rojo, no te pases, pero no te detiene el pie para que no pises el acelerador y te pases. Solo te señala que no debes de pasarte, ¿verdad? Que puedes correr peligro. Es una regla, es una ley. La misma palabra de Dios, por ejemplo, el ejemplo que toma Pablo, no codicies. Está diciendo, no debes de codiciar, pero no tiene el poder para detener la codicia dentro de nosotros. ¿Sí? No tiene el poder para cambiarnos, para que me entiendan más, no tiene el poder para cambiarnos y transformarnos. Por eso dice Pablo, si la ley pudiera vivificar, es decir, si la ley pudiera darnos vida espiritual, entonces pues nada, hubiera tenido que venir Cristo, ¿verdad? Pero la ley no tiene ese poder. Pero, pastor, es aplicada a los que están bajo la gracia común, porque mucha gente que sí se retiene a hacer cosas por la ley, ¿no? Pero no son salvos.
No son salvos. Y recordemos un detalle. Como decíamos, la gracia común tiene que ver que la maldad no esté corriendo, ¿verdad? Pero la ley no puede vivificar, o sea, la ley no puede vivificar. El único que puede dar vida es Cristo Jesús. Por eso leíste hace rato, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Solo a través del Espíritu Santo nosotros podemos obedecer la ley, porque el Espíritu es quien nos da vida. Solo a través del Espíritu Santo yo puedo crecer en una vida de santidad ante el Señor. No en mis fuerzas. Como se los he dicho, si yo quiero en mis fuerzas crecer en santidad, me voy a dar de golpes contra la pared. Yo tengo que depender del Espíritu Santo. Pastor, aquellos grupos religiosos que no creen en el Espíritu Santo, pero sí están tratando de llevar la ley, porque no la pueden llevar completamente. Es lo que ellos no entienden, ¿verdad? Que están llevando para tener una mejor calidad de vida, por decir, pero no para salvación, porque el Espíritu Santo no creen en Él, no habitan en ellos. Sí, recordemos, ¿qué podemos decir ahí? A ver, les voy a hacer esa pregunta. ¿Qué podemos decir ahí? Eso es como moralismo, ¿no? Ajá, como moralismo. Valores. ¿Y por qué eso no basta? Porque sí, estaba el joven rico, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Alguien, bueno, mi hermana hace tiempo me decía, yo conozco gente que no está en Cristo y son mejores portados que los cristianos que yo conozco. Y ella me hacía ver este punto, ¿no? Así como diciendo, ¿qué pasa? Entonces yo le decía, sí, pero no es lo mismo, porque probablemente tú lo estés comparando con un cristiano que es salvo, pero está luchando por corregir su vida, pero es diferente porque tú ves a una persona que es moralista, pero no tiene a Cristo en su vida. Yo así lo veo. Yo tengo como ejemplo el marido de Ceci, que es mi hermano. Ajá. Dice, yo no he robado, no he matado, no esto, no el otro, me porto bien, esto, el otro. Pero, ¿qué dice Efesios? Efesios no recuerdo la cita. Dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. O sea, aquí el punto está, hermanos, en que la ley no solo demandaba actos externos, la ley demanda obediencia interna. Y eso nadie, ningún ser humano lo puede decir. más que Cristo. Ahí aplica Romanos 3, ¿no? La condición del hombre. Así es. Todas sus obras que se creían son como campo de Dice, ¿verdad? Porque un hombre dice, yo le he sido fiel a mi esposa siempre. A ver, ¿a poco alguna vez no has volteado a ver una mujer y la has deseado? Jesús dijo, con que solo la codicies en tu corazón, ya pecaste. No es solo que consumes el acto, con que lo desees, ya con eso. Juan, ¿verdad? Dice, no es solo que mates a tu hermano, con que solo lo pienses en que lo mataste, ya lo mataste. Ya hiciste el asesinato. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver, o sea, es el principio real. No solo es el acto externo, es el acto interno, el que Dios toma en cuenta. Por eso nadie puede obedecer la ley. Por eso tuvo que venir Cristo. Porque ningún ser humano puede obedecer la ley, porque internamente, como decía la hermana Debbie, en Romanos 3, del 9 al 18, creo que es, sí, del 9 al 18, ¿verdad? Nos habla de la corrupción que hay en el hombre. ¿Sí? De la corrupción que hay en el hombre. Entonces, el hombre no puede reformarse internamente a sí mismo. Internamente no. Entonces, eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Por eso, ¿verdad? La ley trajo
para podernos controlar externamente, pero internamente no puede hacer nada. Por eso dice Pablo, Romanos 7, leímos, cuando vi el mandamiento, no codiciarás, produjo en mí toda codicia. ¿Pero dónde lo produjo? Internamente. 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 Por eso es lo que les digo, nadie puede en sus propias fuerzas, ¿verdad?, hacer obedecer la ley. Pero si nosotros, ¿verdad?, nos rendimos al Señor y utilizamos los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? ¿Cuáles son los medios de gracia? Uno es por la gracia soy salvo. Bueno, sí, esa es la salvación. Pero los medios de gracia para crecer. Para crecer. La oración. La oración. Palabra de Dios. Leer, La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, congregarse en la iglesia. Entonces, nosotros necesitamos rendirnos y utilizar esos medios de gracia. Y cuando nosotros los empecemos a utilizar, el Espíritu Santo va a ir haciendo un cambio en nosotros. Hablamos hace rato, la hermana José decía, es que de repente ves que ya dejaste ciertas cosas y ni saben ni cómo lo hiciste. Y así sucede. De repente tú estabas luchando con ciertas áreas en tu vida, tú, ¿verdad? Y de repente dejaste de luchar con esa área y a veces ni te diste cuenta que esa área ya fue derrotada, ¿verdad? Y cuando vienes a ver dices, ¿pero qué pasó? Ya no digo groserías. Ya no soy un mecha corta, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es los medios de gracia? Y el Espíritu Santo actuando en nosotros, cambiándonos. Por eso Jesús dijo, ustedes por ustedes mismos nada pueden hacer. La ley no puede transformar mi interior. La ley no puede ir más allá que el exterior. Por eso era necesario que viniera la gracia, ¿verdad? Para que nos pudiera transformar por dentro. Y pudiera Él hacer la obra internamente dentro de nosotros. ¿Sí? Es la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. No somos nosotros. Es la gracia de Él actuando en nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, todo crecimiento espiritual que nosotros podamos tener, no hay nada de qué jactarnos. Es Él en nosotros. Él actuando en nosotros. ¿Verdad? Él transformando nuestras vidas, cambiándonos. ¿Verdad? Oye, yo me acuerdo que antes me gustaba la baraja, por así decirlo, ¿no? Jugar. Y ahorita ya no me llama la atención. Oye, que ven, mira, te ponemos esto. No, es que la verdad ya no. Oye, de repente, no sé si les ha pasado, hermanos, pero a mí me ha pasado que de repente te reúnes con los amigos y ellos empiezan con sus pláticas vulgares y todo. Y tú te empiezas a sentir incómodo y dices, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué hago aquí? Y te empiezas a sentir y ya te quieres ir porque ya no estás acoplado. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Así es. Entonces es gracia, hermanos. Y eso es lo que está también diciendo Juan aquí. La ley tuvo que venir por medio de una persona porque era algo exterior. Fue como un mediador por medio de Moisés. Le fue dada, o sea, le fue entregada a Moisés para poder exhibirla al pueblo. Pero la gracia vinieron por medio de una persona. La gracia manifestada en una persona. Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús. Nosotros podemos ver la gracia desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte y su resurrección. Gracia tras gracia tras gracia a nosotros y transformando nuestras vidas y cambiando nuestras vidas. Repito, hermano, si tú tratas de cambiar un área en tu vida por tus propias fuerzas, vas a fracasar. Por eso Pablo dice, lo que quiero, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Ya hay esta ley, que el pecado está en mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero exclamo un grito de victoria. Más gracia doy a Jesucristo. Solo Cristo puede cambiar las áreas de nuestra vida.
a través del Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Yo qué tengo que hacer? Solo ocupar los medios de gracia y dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida. Con esto no quiere decir que también, bueno, como el Espíritu Santo va a obrar en mi vida, pues yo, pues con permiso, toca la hora de irme con mis amigos al bar y andar tomando, y voy a dejar que el Espíritu Santo haga la obra en mi vida. No, eso no se trata tampoco, ¿verdad? Sino en el sentido de que tú vas a presentar cierta posición, pero tienes que entender que por ti mismo tú no puedes cambiar. Y entonces nos rendimos en oración al Espíritu, al Señor Jesucristo, y le decimos: Señor, cambia. Que tu Espíritu Santo cambie esa área en mi vida que me está costando tanto trabajo, Señor, y que me he estado llevando a desobedecerte, Señor, y a ponerte mal delante de la gente y a manchar el testimonio. Señor, cambia. Solo tú puedes cambiar. Y cuando nosotros empezamos a utilizar eso, va a llegar el momento en que no te vas a dar cuenta, hermano, pero de repente todo cambió y ni cuenta te diste. Ni cuenta te diste. Yo les puedo dar ese testimonio de mi parte. Yo les he dicho, inclusive después del nuevo nacimiento, yo era un mecha corta, ¿no? Y un día recuerdo que le oré al Señor, y llorando, porque este día me había enojado bastante y había discutido con un taxista y casi me le iban los golpes, ¿verdad? Porque se me metió y todo ese detalle, y estaba yo bien enchilado, y me bajé y le dijo: órale, vente, y que no sé qué, ¿verdad? Y ya cuando me enfrié y que entré en razón, dije: Señor, ¿qué hice? Y recuerdo que me puse a llorar. Y le dije: Señor, por un lado yo predico tu palabra, y por el otro lado la destruyo con este testimonio tan horrible. Señor, ayúdame. Mira, tú sabes que yo he querido cambiarlo varias veces, tú sabes que yo he luchado contra esto varias veces, pero simple y sencillamente no puedo. Definitivamente yo no puedo cambiar esto, ¿verdad? Y recuerdo, ¿verdad?, que iba yo caminando ahí por Chedraui y Coyón, y pasa un carro, un camión, y me salpica con el agua fangosa, horrible, apestosa que tiene ahí Chedraui, y me baña. Y yo volteé y dije: eso me bañó. Cuando reaccioné dije: caray. No le dije nada. No le dije nada, no salí corriendo tras de él. Uy, no estoy enojado. ¿Qué pasó? Ay. O sea, como que a la vez me alegré, me espanté. Tengo calentura. Sí, estoy vivo, a ver, no me he ido al cielo. Es algo que el Señor hace y no nos damos cuenta, hermano, pero es utilizando los medios de gracia, y es precisamente lo que Juan quiere plasmar aquí. Un auténtico cambio solo viene por medio de Jesucristo. Amén. ¿Sí? La ley solo nos puede decir: puedes hacer esto o no puedes hacer esto, ¿verdad? Es lo único. Pero quien en realidad puede cambiar el interior es Cristo Jesús, y es el único que puede transformar nuestras vidas, ¿verdad? Quisiera, es que se me borraron unos También textos. es un gran misterio, ¿verdad? Que en la mañana se lo explicaba a usted a la persona esta mayor que le hizo la pregunta, y lo único que puedes hacer es clamar, clamar y pedirle al Señor que te cambie, ora por tu hermano, ora por tu hijo. Eso es un misterio, ¿verdad? Pero Nazaret no se postra ante el Señor y le pide que lo cambie, como usted en ese momento. Señor, cambia. Hay un antiguo, es un himno, sí, lo cantan en iglesias carismáticas. Bueno, no es un himno, es un canto, pero está bonito, que dice: cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, hoy mis heridas. Y ya no me acuerdo lo que sí, pero está bonito, ¿verdad? Entonces, esa es la parte importante que Juan quiere plasmar aquí. Y demostrar que Cristo es el don más grande, mucho más grande que la ley, que es algo que también demuestra Hebreos, ¿verdad? Cristo superior a la ley, superior a Moisés, superior a los sacerdotes, superior a Abraham, superior a Melquisedec. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está mostrando Juan en el versículo 17, la grandeza de Jesucristo ante la ley, el gran don que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Y dice el versículo 18, ¿quién lo lee, por favor? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Ahí está, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás. Eso ya lo hemos visto, pero vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. 1 de Timoteo 6, 16. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Verdad? Dice que luz habita. Que Dios habita en luz inaccesible. ¿Qué es inaccesible? Que nadie puede acceder a ese lugar, ¿no? A ese lugar. Y luego, ¿qué dice también ahí? Que nadie le ha visto otra vez, ¿verdad? Puede ver. Entonces, no solo Juan el apóstol está diciendo estas palabras que el Señor, ¿verdad? Sino también Pablo lo está diciendo. Vamos a Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí está, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible. Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Ahí está, ¿verdad? Jesús dando testimonio de lo mismo. Y 1 de Juan, capítulo 4, versículos 12 y 20. Nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 1 de Juan, capítulo 4, versículos 12 y 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios A quien no ha visto? 1 de Juan 4, 12, 20, ¿verdad? Entonces, algunos exegetas, ¿verdad? Dicen aquí que se refiere a que nadie la ha visto en su estado espiritual, pero que sí se ha visto al Padre, ¿verdad? Yo no coincido y coincido con los que dicen totalmente en el sentido pleno de lo que dice la Escritura, que nadie la ha visto por dos razones. Una, y la más importante, es porque Jesús es la palabra de Dios, es la expresión de Dios. ¿Sí? Jesús, el Padre se expresa a través del Hijo. Toda su expresión está a través del Hijo. ¿Sí? Por eso es el Logos, Cristo es el Logos de Dios, es la palabra de Dios, ¿verdad? Es quien manifiesta a Dios. Solo se puede platicar con Dios a través de su Hijo Jesucristo, y eso desde el Antiguo Testamento, no nada más el Nuevo, porque no nada más en el Nuevo fue el Logos ha sido siempre ha sido la palabra Jesús, siempre ha sido la expresión de Dios. Cuando Dios quiere expresarse es a través de su Hijo, es a través de su Hijo. Por eso es que nosotros entendemos que en la encarnación de Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, después de eso, ¿verdad? Que Jesús le dio las palabras a los apóstoles que iban a escribir, ya no hay más revelación. ¿Por qué? Porque ya fue toda la revelación que Dios quería darnos. ¿Sí? Toda la revelación está en Jesús. Por eso Jesús, cuando le dice a Felipe, que Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué Felipe dijo, muéstranos al Padre? Porque querían ver a Dios. Nadie lo ha visto, ¿verdad? Y Jesús le dijo, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me has visto, Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Entonces esa es una manifestación real. Y ese es el más importante. La otra, ¿verdad? Es que Jesús mismo está hablando, ¿verdad? De que Isaías, cuando Isaías ve la gloria de Dios, que nosotros ya lo hemos visto y ya lo hemos explicado, ¿verdad? Isaías 6.1, ¿verdad? Cuando murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, ¿verdad? Y los serafines que decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria,
Y Jesús dice, Isaías vio mi gloria. Y eso, cuando exclamó, y la parte que exclamó está ahí en el capítulo 6. Entonces, ¿quién estaba sentado en el trono? Jesús. Antes de su encarnación, en su preencarnación. Entonces, nosotros tenemos que entender que las manifestaciones que se vieron, ¿verdad? En el Antiguo Testamento de Dios hablando con otros, era Jesús mismo. Por eso, como leímos que Moisés habló con el ángel y les decía, muy probablemente, porque no lo dice en su totalidad la Escritura, era el ángel de Jehová con el que Moisés estaba hablando y con el que estaba cara a cara. Nosotros tenemos que ver esa parte, ¿sí? Entonces luego dice Juan, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Fíjense que aquí investigando, en la mayoría de los manuscritos más antiguos, en la mayoría, no en todos, en la mayoría de los manuscritos más antiguos, no dice Hijo. Dice Dios. ¿Sí? Dice Dios. Entonces, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Dios, más que Hijo. Dios es respaldado más que la traducción Hijo. ¿Sí? Entonces, y esto podría coincidir, hermanos, porque exactamente nos da a entender lo que Juan quiso decir, porque recordemos, el versículo 18 es el cierre de la introducción al Evangelio. Los versículos 1 al 18 son la introducción al Evangelio, como un libro que tiene su introducción. Juan cierra con el versículo 18 su introducción. El unigénito Dios. Y eso nos lleva al versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Uno, porque dice que estaba en el seno del Padre. ¿Qué habla de estar en el seno? Que tenía una comunión íntima, ¿verdad? Que era parte misma del Padre, tenía una comunión íntima, profunda. Y ahí nos vamos al versículo 1, ¿y qué dice? El verbo era con Dios. Está hablando de esa comunión con Dios. Juan está terminando el versículo 18, conectándolo con el versículo 1, ¿verdad? Entonces, cuando está diciendo el unigénito Dios, que en lugar de hijo ya dijimos, ¿de qué está hablando? La tercera parte del versículo 1, el verbo era Dios. Por eso estoy más acorde con que sea Dios. Y todo el versículo junto, todo el versículo 18 junto, nos habla, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Es decir, la preexistencia eterna de este verbo encarnado. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Jesús es la expresión de Dios. Y Dios ya expresó en su Hijo todo lo que tenía que expresar, ¿verdad? Entonces ya no hay más revelaciones, ya no hay más doctrinas, ya no hay más nada. Todo está completo en el libro que tenemos en nuestras manos. Pero doctrina falsa sí va a haber. Ah, bueno, sí, esas van a abundar. Van a abundar. Van a abundar. Doctrina, dijo. Sí, doctrina, la verdad está ya completa, hecha. Así es. Las falsas van a continuar, van a sacar algo de aquí y van a engañar a la gente con esas doctrinas. Pero por eso nosotros tenemos que estar bien firmes. Vamos a Hebreos, ya esto ya no está aquí, pero vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas,
y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está, ¿verdad? Dios habló muchas veces y de muchas maneras en el Antiguo Testamento por medio de hombres. Dice, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y aquí viene otra cosa más importante. Él no existe. Es por Hijo. Y eso da más sentido a lo que vamos a decir ahorita. Jesús es la total expresión de Dios y ya no hay más expresiones. Al hablarnos por Hijo, es decir, al ser que su Hijo se encarnara por nosotros, anduviera en este mundo, muriera, resucitara, Dios ya nos habló lo que nos tenía que hablar. Ya no hay más. Ya no hay más. ¿Qué más necesitas? Nada más eso. A toda esa gente que dice, anoche me habló Dios en sueños y me dijo que hiciera esto. Eso es un disparate. Es un disparate. Dios ya habló lo que tenía que hablar. Así como cuando el cierre del Antiguo Testamento, Dios duró 400 años sin hablarle al pueblo de Israel, sin levantar un profeta. Silencio total durante 400 años. Bueno, después, ¿verdad?, de que los apóstoles establecieron la doctrina. ¿Por qué los apóstoles establecieron la doctrina? Porque Jesús se las dio a través del Espíritu. Esa es todavía la expresión, ¿verdad? Queda plasmada la doctrina ya. Entonces viene el cierre de Dios y Dios dice, ya no más revelaciones. Silencio total en cuanto a nuevas revelaciones. Ya no más. Todo lo que nosotros queremos está en nuestra palabra, nuestra bendita palabra, en la Biblia, ¿verdad? Y lo que va a ocurrir en el futuro. Todo. Entonces, ¿dudas, hermanos? Yo sé que se quedaron con dudas. ¿Sí quedó claro lo de los ángeles? Sí, yo quiero la cita. ¿La anotó, no? Sí. Ah, sí, que a mí se me pasaron 2 citas. ¿Verdad? Órale. No, pues yo sí pensaba que Moisés había visto a Dios. Pero de que cuando bajaban se quedaba todo brilloso, como lucieron nada. Y que no le podían ni ver, ¿verdad? Perdón, hermana. Entonces no entendí, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Al Padre nadie. A quien vieron fue a Cristo. Fue a Cristo Jesús. Los versículos que dice que le vieron cara a cara, Claro. era lo que estaba explicando, que Sí. fue a Cristo, Fue a no Cristo. a Dios. No al Padre. Nadie le vio. Cristo es una expresión nada más de Dios, que Cristo ya lo conocía. es la expresión de Dios. O sea, Es es su la carácter. segunda persona de la Trinidad, que es cuando Dios quiere hablar algo, Cristo es quien lo expresa. Ya me quedó claro. A Dios nadie le ha visto. Al Padre nadie le habla. Porque me confundí un poquito porque estaba Se me diciendo- viene a la mente la ocurrencia esa de que Nadie le- apareció la Virgen en el cerro del Tepeyac diciéndole o sea, es un invento de una ocurrencia pero ¿cómo puede ese significancia o poquito de nomás decir engañar tantísima gente, ¿verdad? Sí. O le siguen el juego, siguen el juego, ¿no? La ignorancia, hermano. La gente Porque que se aferra. aquí usted nos está diciendo, ya no hay ninguna cosa que él fuera a decir. Y acá los católicos dicen que está haciendo apariciones, habla con los... No te vayas en el ámbito, hermano, cristiano, los pentecostales, que a cada rato también. van al cielo, van al infierno. Sí, sí. Eso, hermano. Tuvieron una... Yo les sugiero, ¿verdad? Como repito, nunca Dios me libre de imponer. Yo sugiero que no lean esas cosas. A mí una vez me quisieron dar el de los 7 jóvenes que fueron al cielo y que fueron al cielo. ¿Para qué voy a perder el tiempo nada más oyendo esa cosa? ¡Órale, siéntate! Y ya, me senté y lo empecé a escuchar.
Y les amargué la noche a los que estaban ahí, porque les dije, mira, ahí está mintiendo, porque la Biblia dice esto. Ahí está mintiendo, porque la Biblia dice esto. Entonces, son detalles que si ustedes analizan, hermanos, cada uno define el cielo de una forma y el infierno de otra. Cada uno que visita el infierno lo define de una manera y cada uno que visita el cielo lo define de una manera. Entonces, es lo que digo, a ver, entonces, ¿qué? ¿El infierno está mutando, está cambiando? ¿O qué? Póngase de acuerdo, ¿no? Entonces, son detalles, les digo, hermano, no hay más, no hay más. Dios lo que ya nos quiso revelar, ahí está. ¿Quieres saber cómo es el infierno? Lee las porciones que Jesús habla del infierno. Donde el gusano no muere, el lamento no cesa, así es. el fuego no se apaga. Entonces, ahí tienes todo para saber cómo es el infierno. Sí, a decirle a la gente. ¿Cómo es el cielo? Pues léete Apocalipsis. Sí. Ya puedes ver cómo es el cielo. Entonces, hermanos, ya eso, ya no hay más. ¿Verdad? Esa vez de los hermanos que dicen, es que la gloria de Dios cayó en la iglesia, la nube de Dios se posó sobre la iglesia. Les digo, ¿cuántos murieron? ¿Cómo? Pues sí, porque la palabra de Dios dice que donde la nube entraba los sacerdotes tenían que salir corriendo, porque si no hasta ahí llegaban. Entonces, ¿cuántos murieron? Ni uno. Entonces no fue la nube Oiga, de Dios. hermano, y esa gente la podremos catalogar como hermanos o recibir como hermanos. No me lo pregunto. Porque que diga mi dedito. Porque Carballo dijo, todos los que vengan de todas las iglesias somos hermanos. Y yo me quedé decir, caray. Sino que somos hermanos por creación, pero no por doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado. No niego que dentro de esas iglesias hay hermanos salvos. Pudiera haber, porque Pablo dice que, ¿verdad? En Efesios lo vimos, que hay unos que son llevados por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Lo que sea es que tarde o temprano van a salir. Dios los va a sacar. Dios nos va a sacar. Salir de entre ellos, dice. Pero yo no me adelantaría a decirles, son hermanos, porque traen muchas doctrinas muy hermanas. O sea, una es que la mayoría de los pentecostales creen que la salvación se pierde. Y desde ahí entonces, si decimos que la salvación se pierde, ¿qué está pasando, hermano? Estoy diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Que la obra de Cristo fue ineficaz. ¿Verdad? Que Dios es mentiroso. Que Dios es mentiroso. Y desde ahí entonces partimos y le estamos llevando la contraria a Dios. Entonces tenemos que ser muy celosos en esa parte. Por ahí, y quiero citar porque lo leí no hace mucho, una disputa entre Lutero y Zwinglio. Se iban a unir y querían fusionar, pero no lograron fusionarse. ¿Por qué? Porque había doctrinas ahí en las que no estaban de acuerdo los dos. Entonces chocaron y entonces dijeron, ¿sabes qué? Mejor yo por acá y tú por allá. ¿Verdad? Y eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que defender la verdad. La verdad. Yo tengo por eso que buscar cuál es la verdad. No hay 3, 10, 5, 20 verdades. Ahora, hay doctrina fundamental y doctrina general. ¿Qué significa eso? Doctrina fundamental es lo que habla con respecto a Dios, su naturaleza, ¿verdad? Lo que Él es, la Trinidad, eso es doctrina fundamental. Por lo tanto, todo aquel que niegue los atributos de Dios o niegue la Trinidad, ya está ahí pelón. ¿Sí? Por eso los testigos de Jehová no son nuestros hermanos, porque ellos niegan la divinidad de Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Sí? La obra de la salvación es doctrina fundamental, como les dije hace rato. Negar que la salvación es segura es negar la obra de Cristo. Así es, su muerte y su resurrección, su obra eficaz, las palabras que Él dio, es decirle a Dios, mentiroso, tú me prometes pero no es cierto, tú me has dicho que me vas a guardar por siempre y es pura mentira, ¿verdad? Porque depende de mí si me salvo o no me salvo. Entonces, eso.
Y esas doctrinas, hermanos, que la iglesia es un cuerpo, un solo cuerpo, ¿verdad? Que lo que les dije ahorita no es por obras, es por gracia. Quien quiera meter obra y gracia, ya no está, eso ya está afectando la doctrina fundamental. ¿Cuál es doctrina general? Por ejemplo, doctrina fundamental, segunda venida de Cristo. Cristo viene por segunda vez. Doctrina general de la segunda venida. Hay hermanos que creen que viene antes de la gran tribulación. Hay otros que creen que viene a la mitad. Y hay otros que creen que vienen al final. Y otros creen que no hay gran tribulación. Eso es doctrina general. La doctrina fundamental es que Cristo viene. Y es en eso que no me debo de pelear. Yo debo de mantener mi postura, ¿verdad? Lo que yo creo y lo sostengo. Pero no puedo decir que alguien no es hermano porque no cree que Cristo va a venir antes de la gran tribulación. Porque no afecta la salvación, no afecta en la naturaleza de Dios, ¿verdad? Entonces, no afecta en esos sentidos, ¿sí? Eso es lo que les quiero decir. Por eso, por ejemplo, hay hermanos que no creen en el arrebatamiento. O sea, ellos dicen, Cristo viene por segunda vez y se lleva a su iglesia y destruye este mundo. Bueno, viene por segunda vez. ¿Tú crees eso? Sí. Okay. General. ¿No? Ya lo demás es general, ¿sí? Pero es lo que nosotros tenemos que ver. Pero todo aquello que afecta a la salvación o a la naturaleza de Dios es doctrina fundamental. Y falsas si difieren, ¿no? Y falsas si difieren. Por eso es que, les repito, no podemos, ¿verdad?, llamar a hermano a cualquiera, ¿sí?, sino a quien esté bien centrado en la palabra. Amén. ¿Sí? Puedes llamarle Primo. primo.